Esta mañana vamos a continuar en la carta a los Efesios. Hace unos meses comenzamos a leer las cartas o epístolas carcelarias. Se llama así a las cartas que escribió el apóstol Pablo cuando estaba preso en la ciudad de Roma. Esta es una de esas cartas. Terminamos la carta a los Filipenses y ahora estamos leyendo la carta a los Efesios. En la carta a los Efesios, algunas cosas que están como centrales, que marcan. Aquí habla de la iglesia como el cuerpo de Cristo, como el templo en el cual Jesucristo mismo es el cimiento, es la piedra del ángulo y nosotros somos edificados como piedras vivas. Y vemos también la centralidad de Cristo. Todas las cosas, las bendiciones que recibimos, como dice en capítulo 1, versículo 3, dice que Dios, el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Nosotros vemos en la carta a los Filipenses que todo lo hemos recibido y seguimos recibiendo en Cristo. Uno de estos dones, uno de estos regalos que recibimos en Cristo, en el que hoy especialmente vamos a estar mirando, es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo, que para hablar del Espíritu Santo también podemos tomar toda una serie tranquilamente. Pero el Espíritu Santo, más que hablar de sí, porque realmente no habla de sí. Jesucristo dijo que tomará de lo mío, dice, ¿verdad? Y les recordará las cosas que yo les he dicho. El Espíritu Santo glorifica al Hijo, ¿sí? Hay una figura en el Antiguo Testamento, en el libro de Génesis, que es cuando Abraham envía a su siervo, a su siervo de mayor confianza, le envía para que busque esposa para su hijo Isaac. Y vemos que ese siervo, que es figura del Espíritu Santo, llega a la casa y empieza a hablar de aquel que le envió, o sea, de Abraham y de su hijo, ¿sí? Y por el camino también viene hablándole a Rebeca de su prometido, ¿sí? De Isaac, que es figura de Jesucristo. Así es el Espíritu Santo, nos habla y glorifica al Hijo, a Jesucristo. Hoy vamos a hablar especialmente de el Espíritu como el sello o la garantía de nuestra herencia. Siempre me fijo, presto atención a las cosas que estamos cantando. Hoy, por ejemplo, cantamos el anteúltimo himno que cantamos. Dice: el Rey ya viene, ¿sí? El Rey ya viene y viene por mí, ¿sí? Qué gusto y qué alentador es eso. También los hermanos hablaron hoy mucho, mencionaron el consuelo, ¿sí? ¿Quién es el consolador que Dios nos envió? Él dice el otro consolador, dice, porque él decía, les conviene que yo me vaya, porque cuando yo me vaya, entonces voy a enviarles al otro consolador. Ese otro consolador es el Espíritu Santo. Y muchas cosas hace el Espíritu Santo en nosotros, y una de esas es sellarnos como garantía, como pertenencia, como los que hemos sido redimidos, que en otra palabra es decir, hemos sido comprados o hemos sido adquiridos. En Primera de Pedro dice que somos nación santa, pueblo
adquirido, dice. Real sacerdocio, pueblo adquirido por Dios, adquirido, o sea que Él compró. Y el Espíritu Santo, una de las cosas que hace es sellarnos como pertenencia. Y como pertenencia de Dios, tenemos también garantizada nuestra herencia. Es lo que vamos a estar viendo. Les presento nomás así, pero vamos ahora a lo más importante, que es sustentar todo eso con la misma palabra de Dios. Leemos en Efesios capítulo 1. El texto que vamos a leer es en los versículos 11 al 14. Efesios capítulo 1, versículos 11 al 14. Y dice así: en Él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. En Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Ya hemos subrayado en una ocasión anterior, unos domingos atrás, que cuando aquí encontramos en Él, está hablando de en Jesucristo, ¿sí? Porque en Jesucristo es que Dios nos bendijo con toda bendición espiritual. Y junto a todas estas bendiciones espirituales que recibimos en Cristo, en esta porción de la epístola, el Señor nos afirma que asimismo, dice, en Él tuvimos herencia, en Cristo tuvimos herencia, a lo cual hemos sido predestinados conforme al propósito de Dios, porque Él quiso así. ¿Sí? Esa es la razón principal por la cual Él nos predestinó, dice, en Cristo, y eso es una razón que está en Él, no está en nosotros. ¿Sí? No es que Él miró y dijo: a Ramón le voy a predestinar para ser mi hijo, para adoptarle en mi familia, porque Ramón es una buena persona. Ramón es pura bondad. Ramón tiene un corazón tan grande, y eso es cierto. Los que le conocemos sabemos que es así. Pero ese no es la razón por la que Dios nos escogió, sino que Él nos escogió, aquí dice, según el designio de su voluntad, por el puro afecto de su voluntad, dice en el versículo 5, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, Es decir, lo que sucedió con nosotros no es por merecimiento nuestro. Podemos tener muchos si es que nosotros nos ponemos nuestro parámetro en otras personas y nosotros decimos, sí, yo soy más bueno que este o que aquel, ¿sí? Pero el parámetro de Dios no es ese, ¿sí? El parámetro de Dios es Dios nos hizo a su imagen y semejanza, porque quería tener comunión con nosotros. Y en Dios, por ejemplo, no hay cabida para el pecado. Por eso es que cuando hubo pecado en el mundo, cuando entró el pecado al mundo, por el pecado entró también la muerte. ¿Y qué es la muerte? Y la muerte es la separación. La separación. Dios, el pecado hizo que nos separáramos de Dios.
Adán tuvo que ser echado de la presencia de Dios por causa del pecado. ¿Sí? Y Dios preparó que todos aquellos que un día íbamos a experimentar esto que aquí leímos en el versículo 13, hemos oído la palabra de verdad, el evangelio de nuestra salvación, y que íbamos a creer en Cristo, íbamos a ser sellados con el Espíritu Santo de la promesa, ¿sí? El Espíritu que Dios prometió, y en Él, todos los que íbamos a estar en Él íbamos a ser aceptados, en Él, en los méritos de Cristo. Por eso es para alabanza de la gloria de su gracia. No es para alabanza de nosotros, como dice en el Salmo. No a nosotros, sino a tu nombre da gloria. Así es como Dios preparó. Preparó y dispuso que su nombre y el nombre de aquel mediador iba a ser proclamado. Y tenía que ser proclamado. Dios le envió a sus discípulos, vayan, Jesucristo les dijo, vayan por todo el mundo, ¿sí? Y prediquen, ¿sí? Vayan por todo el mundo y que la gente escuche, y que el que oye y crea, ese va a ser salvo. Es lo que Dios hizo, y la palabra de Dios dice que entonces en la carta de los Romanos capítulo 10 también dice, todo el que invoca el nombre del Señor, dice, va a ser salvo. Y después dice, pero ¿cómo van a invocar si no creen? ¿Y cómo van a creer si no se les predica? ¿Y cómo van a predicar si no son enviados? Dice. Bueno, eso es lo que acá encontramos que Dios hizo. Dice, en él también dice, habiendo oído la palabra de verdad y habiendo creído, ¿sí?, el evangelio de nuestra salvación, fuisteis sellados con el Espíritu Santo. Porque Dios envió a predicar la palabra, nosotros oímos esa palabra, creímos, y cuando creímos fuimos sellados, ¿sí?, como pertenencia de Dios. Y eso es lo que nos da la certeza, la garantía, el consuelo, ¿sí?, la esperanza segura, cierta, plena, ¿sí?, plena de que cuando suceda eso que cantábamos ahí, que el Rey viene, ¿sí?, viene por mí, ¿sí?, eso va a suceder pronto. Y uno puede decir, no, pero hace mucho ya se dice eso, y ese cuestionamiento ya se hacía en los tiempos en que Pedro estaba escribiendo. ¿Dónde está la promesa de su advenimiento? Porque de los días de nuestros padres, ya de que el mundo es mundo, ya se habla de eso. Y bueno, ahí hay mucho desconocimiento de la palabra de Dios, ¿sí? Primero, que las cosas no permanecen así como han sido desde el principio. Muchas cosas ya han cambiado. Pero lo más importante es que de todas maneras, el Señor, una de las cosas que prometió es que nos librarnos de la ira venidera, ¿sí?, y nos va librando, ¿sí? San Pablo mencionaba dos posibilidades para estar con el Señor. Una, estar vivo y que el Señor venga, cosa que está prometida, está explicada en la palabra de Dios, en un momento, a la final trompeta, ¿sí?, los muertos en Cristo resucitarán primero y luego los que estemos vivos, dice Pablo. Porque él pensaba que podía ser que él esté vivo cuando suene, cuando el Señor mismo con voz de trompeta, ¿sí?, con voz de trompeta, con trompeta de Dios, dice. Y entonces vamos a ser juntados en las nubes con Él. Esa es una de las posibilidades. Puede ser que estemos vivos. Dios sabe quién de nosotros va a estar ahí. O si no vamos a ser nosotros y van a ser nuestros hijos o nuestros nietos. Dios sabe eso, ¿sí? Pero tenemos que estar atentos
atentos, expectantes. La otra posibilidad es que, y Pablo mencionaba eso, decía, yo no sé si voy a vivir o voy a morir, pero si muero, voy a estar ausente de este cuerpo y presente con el Señor, lo cual es muchísimo mejor, decía. ¿Sí? Y en un momento dado ya tuvo la convicción, tuvo el convencimiento. Y dijo, he acabado la carrera, he guardado la fe. ¿Sí? Por lo demás me está guardada la corona de justicia que el Señor me dará a mí, y no solamente a mí, sino a todos los que aman su venida, dijo el Señor. Él supo que ya partía. ¿Y cómo es que llegamos a tener esa certeza? ¿Y cómo sabemos que eso va a suceder? Sabemos por el Espíritu Santo que el Señor nos ha dado. Ese Espíritu es el que, por medio de su palabra, al ser llenos de su palabra, nos da esa certeza. Y el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si somos hijos, somos también herederos de las promesas. Todo eso implica el haber oído, el haber sido sellados con el Espíritu Santo. Así Dios ha dispuesto, es lo que Él quiso según su buena voluntad que Dios siempre tuvo, pero que nos llega plenamente en Cristo. Nos llega en Cristo porque en Cristo viene la reconciliación. En el Evangelio de Lucas, Lucas capítulo 2, les invito a mirar, Lucas capítulo 2, versículo 14. Es eso que dice también en la carta a los Gálatas, dice, llegado el cumplimiento del tiempo vino Cristo. O sea, cuando se cumplió el tiempo que Dios había establecido, vino Cristo. Y cuando viene Cristo, dice en Lucas capítulo 2, versículo 14, dice que las huestes celestiales alababan a Dios y decían, gloria a Dios en las alturas y en la tierra, paz, buena voluntad para con los hombres. Buena voluntad. ¿Qué es esto de buena voluntad? Yo les cuento que cuando era chico, cuando era un mitaí, escuchaba una canción que se cantaba, no sé si ustedes habrán escuchado así como yo escuché también, y decía, gloria a Dios en las alturas, y bueno, decía algo así, o un texto decía, y en la tierra paz a los hombres de buena voluntad, decía. ¿Sí? ¿Saben que eso no es correcto? No es a los hombres de buena voluntad. Dios es el de la buena voluntad. ¿Sí? Eso es lo que dice la Escritura. En Cristo se manifestó la buena voluntad de Dios para con los hombres. ¿Sí? Buena voluntad de Dios para con los hombres. Dice la Escritura. ¿Por qué? Porque en Cristo vino a hacer la reconciliación. ¿Sí? Dios cargó en Él el pecado de todos nosotros. Y quitó Él el pecado. Cumplió la pena que nosotros merecíamos. Murió en nuestro lugar. Y dice que si uno muere por todo, segunda carta a los Corintios capítulo 5, versículo 14, me parece que es. Dice que pensando esto, que si uno murió por todos, dice, luego, o en consecuencia quiere decir eso, todos murieron. Si uno muere por todos, entonces ya todos están muertos. Equivale a que todos están muertos. Él murió en nuestro lugar, murió como nuestro representante. Él llevó la pena. Y entonces, al hacer eso, dice la palabra del Señor que el que ha muerto, dice, el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Ya está. ¿Por qué quiere decir que ha sido justificado? Que ya se cumplió.
ya se cumplió la justicia. Si alguien es condenado a muerte, ¿cuándo se cumple la justicia? Cuando se le ejecuta. ¿Sí? Ahí está, se cumplió la justicia. Nosotros hemos sido justificados cuando Cristo murió cargando con nuestros pecados en la cruz. Cuando eso sucede, entonces la voluntad de Dios se vuelve a nuestro favor. ¿Qué quiere decir buena voluntad? Quiere decir que Dios se predispone a favorecernos. Dios tiene la predisposición de darnos su favor. Eso quiere decir buena voluntad. Y eso sucedió en Cristo porque Él es la propiciación por nuestros pecados. Su muerte propicia o hace que el favor de Dios se vuelva a nosotros al mismo tiempo que su ira es quitada. ¿Sí? Porque el pecado trae la ira de Dios. Y los que persisten en su pecado, dice que acumulan para sí mismos ira para el día de la ira. El día de la ira. Pero nosotros los que estamos en Cristo, dice el Señor, que en Cristo Dios nos libra de la ira venidera. ¿Sí? Dios nos libra de la ira venidera. El sello, la marca, la garantía de eso es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es la garantía de eso. Dios en muchas partes vamos a estar viendo que en el Antiguo Testamento también Dios usaba sellos. Y en el Nuevo también. En el Nuevo encontramos en el Apocalipsis también eso de sellos. Y el sello, cuando Dios hablaba de sellar a su pueblo, a los suyos, era siempre para librarles de un juicio que venía. ¿Se acuerdan cuando allá en el Éxodo, cuando en este caso no fue un sello sobre las personas, pero era una marca en el dintel, en el marco de las puertas, que tenían que poner la sangre del cordero que fue sacrificado? ¿Sí? Y entonces cuando pasaba el ángel que iba a encargarse de matar a los primogénitos, yo veré la sangre, dice el Señor, ¿verdad? Y pasaré. ¿Sí? Entonces ahí no iba a sufrir daño el primogénito. El sello, la marca de Dios, entre otras cosas, ¿verdad? Aparte de que nos marca, nos garantiza como pertenencia de Dios, también es la señal por la cual cuando sea el día de la ira, el momento del juicio de Dios, nosotros somos librados. Todo eso dice la palabra de Dios. Y en el capítulo 1, versículo 5, nosotros habíamos leído que fuimos predestinados en Cristo para ser adoptados hijos suyos. Así pueden mirar ahí que tienen ahí cerquita. Para ser adoptados hijos suyos, hijos de Dios por medio de Jesucristo. Y para reforzar esa verdad también podemos ver en Romanos 8:17, también que está ahí cerca nomás, un poquito antes de la carta a los Efesios, ¿verdad? Y, en la carta a los Romanos capítulo 8 versículo 17 esta palabra dice: y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo. Hasta ahí quiero leer. Si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo. En Gálatas 4:7 encontramos la misma declaración, la misma verdad. Gálatas 4:7 dice: así que ya no eres esclavo, sino hijo. Y si hijo, también heredero de Dios por medio de Jesucristo. Heredero de Dios por medio de Jesucristo. En el
nuestro texto principal, ahí en el versículo 12, Efesios 1:12, dice a fin, o con el fin, con el propósito. Quiere decir esto, de que seamos para alabanza de su gloria. Y dice Pablo, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. Aquí cuando dice nosotros, los que primeramente esperábamos en Cristo, está hablando básicamente, principalmente está hablando del pueblo de Israel, ¿sí? De la nación de Israel. ¿Por qué? Porque ellos fueron los primeros que recibieron la promesa. En el tiempo que vino Cristo, esperaban la promesa los israelitas piadosos sobre todo, ¿verdad? Un claro ejemplo de eso son Simeón, ¿sí? Simeón y ¿cómo se llamaba aquella mujer? Ana, ¿verdad? Sí, aquella mujer que estaba en el templo cuando María y José llegaron con el niño, ¿verdad? Sí. Y bueno, y ellos se pusieron tan contentos porque ellos estaban esperando. Y Simeón le alzó al niño, ¿verdad? Y dijo, ahora puedes, Señor, ahora puedes dejar que tu siervo, él hablaba de sí mismo, ¿verdad?, muera en paz, porque mis ojos ya han visto al Salvador. Le estaba esperando con esa expectación gozosa y el Señor le permitió ver. Entonces, ellos, el pueblo de Israel, eran aquellos que estaban esperando primeramente en Cristo, pero no solamente ellos, sino también conforme a las promesas que Dios le dio a Abraham, en la simiente, o sea, en Cristo, iban a ser benditas todas las naciones de la tierra. Todas las naciones de la tierra. Y entonces ahí entramos nosotros. Por eso dice acá, en el versículo 13, en él también vosotros, porque esto se dirige principalmente a creyentes que no eran del pueblo de Israel, sino que creyentes de otras naciones, de las naciones gentiles. En él también vosotros, dice. Entonces, tanto los israelitas como los gentiles estaban destinados a ser para alabanza y gloria de la gracia de Dios, escuchar y ser sellados con este Espíritu Santo de la promesa. Entonces, todos los que en cualquier lugar, pueblo, nación, estábamos puestos para alcanzar por medio de Jesucristo la bendición que Dios dio a Abraham. En el momento en que Jesús comisionó, por eso, Mateo capítulo 28, lo que se llama como la gran comisión, Dios le dijo a sus discípulos, vayan por todo el mundo, ¿sí?, enseñándoles a que guarden, bautícenles en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a que guarden todas las cosas que yo les mandé. Y en el Evangelio de Marcos complementa eso y dice, todo el que oye, ¿sí?, los que oigan y sean bautizados, dice, serán salvos. Pero el que no cree, los que creen, dice, y se bauticen serán salvos. Pero el que no cree, sí, ese se pierde. Porque es necesario creer, es necesario confiar para alcanzar esa salvación. Así es como alcanzamos. En el próximo capítulo vamos a estar considerando eso seguramente con detalle. Porque por gracia somos salvos por medio de la fe. Esto no de vosotros, dice. Es don de Dios. Por gracia somos salvos por medio de la fe, no por obras para que nadie se gloríe. Cuando Dios envió, nosotros oímos, cuando oímos, creímos, y cuando creímos fuimos sellados con el Espíritu Santo. Sellados como propiedad, como
adquisición. Dice en 1 de Pedro capítulo 2 versículo 9 que ya citamos. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Aunque antes no éramos pueblo, ahora somos pueblo de Dios y Dios nos sella y nos conoce y nos reconoce como suyos. Todo hijo de Dios, por la fe en Jesucristo, tiene este sello. Todo hijo de Dios. Todo hijo de Dios tiene este sello de pertenencia. Todo hijo de Dios tiene el Espíritu Santo. En el capítulo 4, versículo 30, esto vamos a hacer momentáneamente nomás un salto largo. Ahí en Efesios capítulo 4, versículo 30 dice: y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. ¿Para qué día fuimos sellados? Dice, para el día de la redención. Así también dice en el versículo 14, en el capítulo 1 que ya leímos. Dice que el Espíritu Santo es las arras de nuestra herencia. Hasta la redención de la posesión adquirida. ¿Qué quiere decir esa palabra arras? Es una palabra de origen hebreo. Ustedes saben que el Nuevo Testamento se escribió en griego, ¿verdad? Pero hay palabras de origen hebreo y de arameo también. Y esta es una de esas palabras de origen hebreo, arrabón, que quiere decir parte del dinero de una compra que se daba por adelantado como garantía. Nosotros no estamos muy lejos de esta práctica también. Por ejemplo, si vamos a... si pedimos que un carpintero nos haga un mueble, por ejemplo, ¿verdad? O un herrero nos haga una puerta de hierro o algo así, ¿verdad? Y generalmente nos pide un adelanto, ¿verdad? Una garantía, algo así es esto, ¿sí? Es parte del dinero que se adelanta como garantía hasta que se compre o se adquiera plenamente lo que se adquirió. Hay dos cosas que quiero enfatizar y tengo que apurar un poco para poder decir esto. Lo que se dice del Espíritu Santo. Uno, que es el sello de nuestra pertenencia a Dios. Él nos conoce, tenemos su sello. Ese sello es el vicario de Cristo en nosotros. Sí, el verdadero vicario de Cristo es el Espíritu Santo, ¿sí? Que es Dios mismo en nosotros. El vicario de Cristo no es un líder religioso, ¿sí? Es el Espíritu Santo, el verdadero representante de Dios, que es Dios mismo en nosotros. El Espíritu de Dios y de Cristo, por el que Dios realmente está presente en nosotros, realmente. ¿Sí? Nosotros no necesitamos un objeto físico, ¿sí? Para decir que Dios está entre nosotros realmente, ni para venir y arrodillarnos delante de Él en un templo, ¿sí? ¿Por qué? Porque nosotros somos el templo de Dios y realmente Dios está presente en sus hijos, en los que escucharon el Evangelio de nuestra salvación y hemos creído en Él. Dios está presente por medio de su Espíritu Santo, ¿sí? Realmente, esa es la presencia real de Dios en nosotros. ¿Y cómo realmente? Porque Dios es espíritu. Dios es espíritu. Así dice en el Evangelio de Juan capítulo 4, Jesús le dijo a la mujer samaritana, ¿sí? Que los adoradores que Dios busca es los que le adoren en espíritu y en verdad, porque Dios es espíritu. Bueno, Dios conoce a los que son suyos, dice en 2 Timoteo 2:19, segunda de Pablo a Timoteo capítulo 2 versículo 19, dice:
pero el fundamento de Dios está firme teniendo este sello. Conoce el Señor a los que son suyos. Conoce el Señor a los que son suyos. Yo les decía que Dios señalaba con su sello. En el Antiguo Testamento tenemos algunos casos y no quiero pasar sin leer esto. Ezequiel capítulo 9, por ejemplo, versículos 3 y 4. Si voy un poco rápido, bueno, después pueden repasar. Tenemos grabado esto, hermanos, así que pueden repasar esto. Ezequiel capítulo 9, versículos 3 y 4. Dice, y le dijo, y la gloria del Dios de Israel se elevó de encima del querubín sobre el cual había estado al umbral de la casa, y llamó Jehová al varón vestido de lino que tenía a su cintura el tintero de escribano. Y le dijo Jehová, pasa por en medio de la ciudad, por en medio de Jerusalén, y ponles una señal en la frente a los hombres que gimen y que claman a causa de todas las abominaciones que se hacen en medio de ella. ¿Sí? Dios mandó sellar a aquellos que tenían el corazón roto por causa de todas las abominaciones que se hacían en Israel. ¿Sí? ¿Y para qué les hizo sellar? Para que cuando venga el juicio, en el versículo 6 dice, matad a viejos, jóvenes y vírgenes, niños y mujeres, hasta que no quede ninguno, pero a todo aquel sobre el cual hubiere señal, no os acercaréis, dice el Señor. Otro pasaje en el Apocalipsis, Apocalipsis 7, versículos 2 y 3. Apocalipsis capítulo 7, versículos 2 y 3. Vi también a otro ángel que subía de donde sale el sol y tenía el sello del Dios vivo, y clamó a gran voz a los 4 ángeles a quienes se les había dado el poder de hacer daño a la tierra y al mar, diciendo, no hagáis daño a la tierra ni al mar ni a los árboles hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. Ya que estamos ahí cerquita, Apocalipsis capítulo 9, versículo 4. Y se les mandó que no dañasen a la hierba de la tierra, ni a cosa verde alguna, ni a ningún árbol, sino solamente a los hombres que no tuviesen el sello de Dios en sus frentes. Entonces vemos, hermanos, cuando Dios habla de un sello, ¿sí? Habla de algo muy trascendental. Dios está hablando de un juicio que viene. Y aquellos a quienes Dios sella, son los que van a ser librados de ese juicio que viene. Así que es marca de que somos posesión adquirida de Dios. También es marca de que Dios nos libra de la ira venidera. Dios nos conoce, hemos leído, nos conoce teniendo este sello. Le dice Pablo a Timoteo. En Juan 10:27 también dice, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. En el versículo de 2 Timoteo 2:19 también dice, y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Teniendo este sello, dice, conoce el Señor a los que son suyos y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Eso Dios manda a los suyos, a los que tienen este sello de pertenencia. Dios quiere que sepamos, los que somos de Cristo, los que tenemos este sello, que somos pertenencia y que nos apartemos de iniquidad. Romanos 8:9 dice, mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Acá tenemos categóricamente que los que son de Cristo tienen el Espíritu Santo. Y no viven según la carne, sino según el Espíritu.
Y si no viven según el Espíritu, no tienen el Espíritu, y si no tienen el Espíritu, no son de Él, dice el Señor. Porque los que son de Él tienen el Espíritu. No digo, y no dice la palabra de Dios, no dice que no pecan absolutamente, pero no viven en el pecado, no practican el pecado. Lo otro que creo necesario destacar, y por eso me extiendo un poquito, es que al sellarnos con el Espíritu Santo, que es las arras, la garantía de la posesión adquirida, el Señor nos da la plena certeza de que pronto regresa para llevarnos. Él asegura, garantiza la transacción con las arras. Está presto para volver y llevar a los que adquirió a su posesión adquirida. Qué bueno es el Señor, y Él cumplirá su palabra. También quiere que los suyos sepan. Eso dice en 1 Juan 5:13. Estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Así dice el Señor. Termino, hermanos, subrayando esto que ya hemos mencionado. La ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, dice. Pero los que hemos oído la palabra de Dios, el evangelio de nuestra salvación por medio de Jesucristo, y hemos creído, hemos sido sellados por el Espíritu Santo de la promesa. Y Dios nos libra de la ira venidera. Tenemos esa certeza, plena certeza en el Señor, según sus promesas. Oramos para terminar. Padre nuestro, Señor, te damos gracias. Gracias por tu palabra, gracias por tu Espíritu Santo, gracias por Jesucristo, en quien hemos recibido tus bendiciones, tus promesas, y al otro Consolador a quien enviaste, Señor, a tu Espíritu Santo, que nos garantiza, Señor, nos garantiza que somos propiedad tuya, nos garantiza que tenemos tu sello y que el juicio ya no va a caer sobre nosotros, Señor, porque ha caído y ha sido llevado por aquel que nos redimió con su sangre preciosa, tu Hijo, nuestro Señor y nuestro Salvador Jesucristo. A Él y a tu nombre, Señor, sean la gloria en tu iglesia y por los siglos. Amén.